Buen día, iniciamos con nuestro resumen semanal. Revocan amparo a Porky. Diego Alonso seguirá sujeto a proceso ante un juez penal de Veracruz para que se determine si es inocente o culpable de los cargos. Sanciona Unión Europea a 11 altos funcionarios venezolanos. Impusieron vetos a viajes y congelamiento de activos en protesta por la reelección del presidente Nicolás Maduro. Argentina se paraliza por huelga general. La Confederación General del Trabajo encabezó un paro en el país contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Atentado en Nigeria deja al menos 86 muertos. Grupos armados atacaron a pobladores de 6 aldeas de Nigeria, contándose las víctimas mortales entre 86 y hasta 200 personas. Increpa Trump al restaurante que corrió a su vocera. En Twitter, el presidente acusa al restaurante The Red Hen, cuyo dueño se negó a atender a la vocera del mandatario. Acuerdan Coreas restablecer líneas de comunicación militar. Corea del Norte y Corea del Sur acordaron restaurar rápidamente sus líneas, en la primera reunión entre ambas naciones en más de 7 años. Hasta 3,000 personas son repatriados por Tamaulipas. Con esto ya son 21,000 personas en lo que va del año. El gobierno del estado coopera en el pasaje para que vuelvan a su lugar de origen. El Chapo no se declarará culpable ni colaborará con Estados Unidos. Así lo aseguró su abogado refutando rumores tras una audiencia previa a su juicio en la Corte de Brooklyn. Devuelven casa de 4 millones de pesos a Reina del Pacífico. A casi 2 años de haber ganado un amparo, Sandra Ávila Beltrán logró que se le devolviera el inmueble el cual le fue invadido mientras la PGR la tenía bajo su resguardo. Ven a empleados como principales sospechosos de ciberataque a bancos. Tras el ataque que sufrieron 5 instituciones, cuya pérdida fue de 300 millones de pesos, la PGR tiene identificados a 200 empleados que hicieron retiros de dinero. Corte Suprema de Estados Unidos avala veto migratorio de Trump. Con esto se respalda la prohibición de viajes contra ciudadanos de varias naciones, en su mayoría musulmana. Tiroteo en Hong Kong deja 4 heridos. Una persona disparó en contra de transeúntes en un parque hiriendo a 2 mujeres y a 2 hombres. Roban y queman boletas electorales en Oaxaca. Un grupo armado interceptó a capacitadores electorales a quienes les robaron 8,204 boletas. Cae ex líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación. El también candidato al Congreso del Partido Nueva Alianza, Alejandro Villarreal, fue detenido en Chihuahua por delito de peculado. Putin recibe asesor de Donald Trump. John Bolton se reunió con el presidente ruso en el Kremlin, con el objetivo de preparar la cumbre bilateral entre ambos mandatarios. Trump tiene plazo para reunificar a familias. Un juez federal ordenó al gobierno del presidente reunir a miles de niños con sus padres dentro de 30 días, incluso más pronto si se trata de niños menores de 5 años. Detectan actividad en central nuclear de Corea del Norte. Imágenes revelaron que se han realizado obras de remodelación en su centro de investigación atómica, pese al acuerdo firmado con Estados Unidos. Operación a contrarreloj en Tailandia para salvar a 12 niños atrapados. Las fuertes lluvias obstaculizaron los esfuerzos para rescatar a los miembros de un equipo de fútbol juvenil, atrapado en una cueva en el norte de Tailandia. Relevan a 500 militares en Reynosa. Los elementos serán desplegados en la frontera y se espera fortalezcan las tareas de vigilancia y combate al crimen organizado. Restan 2 días a mexicanos en el extranjero para enviar sus votos. El INE informó que los sufragios deben llegar a más tardar a las 8 horas del sábado para ser contabilizados. Tornado en Kansas destruye 175 casas. La localidad de Eureka recibió el impacto de un fuerte tornado, que además de daños en estructuras, dejó 8 personas heridas. Melanie se reunirá con niños migrantes en la frontera. La primera dama estadounidense visitará los centros de detención para menores y se reunirá con elementos de la patrulla fronteriza. Cumbre entre Trump y Putin se celebrará el 16 de julio. Los presidentes se reunirán en Helsinki para su primera cumbre bilateral, con el objetivo de mejorar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Avioneta se desploma en Bombay. La avioneta privada se desplomó matando a 6 personas, 2 de ellas en tierra. Colocan lista de los más buscados en frontera entre Tamaulipas y Texas. Los anuncios se observan en las áreas de inspección peatonal en los puertos de entrada de Brownsville, Hidalgo, Ansaldúas y Río Grande City. Mexicanos no podrán votar en consulados. La única forma de emitir el voto desde el exterior es por vía postal, previo a un registro ante el INE, mismo que concluyó el 31 de marzo. Tormenta tropical Emilia se aleja de costas nacionales.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta se localiza al sur-sureste de la península de Baja California. En Colombia detienen a 16 mexicanos con tonelada de cocaína. Los acusados, al parecer vinculados al cártel de Sinaloa, fueron detenidos en Nariño, en operativos realizados por Colombia, México, Ecuador y Estados Unidos. Argentinos recurren al trueque debido a la pobreza. Ante la actual crisis, en los suburbios de Buenos Aires, la gente canjea comida por ropa y otros bienes básicos. Tirador en Maryland se quemó huellas dactilares. Jarrod Ramos no ha podido ser identificado, ya que borró sus huellas tras someterse a quemaduras. Muchas gracias por su atención.